En la variable real dominio, llamábamos dominio aquel conjunto donde que agrupaba a la variable independiente, ¿no? En este caso, si y era función de x, pues el conjunto al que pertenecía x le llamábamos dominio. Bueno, aquí va a tener otras particularidades. Primero, vamos a tener que hablar de algo que se llama una recta poligonal. Fíjense. Entonces vamos a suponer que z sub 1 y z sub 2 pertenecen a un conjunto S, y si podemos conectar z1 con z2 con una recta poligonal, poligonal se llama porque va tomando forma de polígono. Si puedo conectar esos dos puntos dentro del mismo conjunto, le llamamos a ese conjunto un conjunto conexo. Puede haber conjuntos conexos cerrados, como el de la izquierda, y conjuntos conexos abiertos, como el de la derecha. Nos interesa que no tenga la frontera. ¿Por qué? Porque queremos que todos los puntos sean interiores. ¿Para qué? Para que esos puntos interiores, vamos a decir, son propiedades que son más exigentes. Entonces, este conjunto abierto conexo le vamos a llamar dominio. Bajo la función f, tiene su imagen. ¿Ok? En ocasiones nos va a interesar también que tengan la frontera, pero es más seguro y cumple con las propiedades de función de variable compleja cuando el conjunto es abierto y conexo. ¿Ok? Sucede que, si se dan cuenta, el que se pueda conectar con una recta poligonal, puede suceder que haya conjuntos como estos. Miren. Vamos a suponer este conjunto y luego que aquí tuviera esos dos espacios. Digamos, estos dos que estoy rellenando de color azul no son parte del conjunto S. Pero si yo tengo aquí un Z sub 1 y aquí un Z sub 2, ¿verdad? Puntos, los puedo conectar con una recta poligonal. Es un conjunto conexo. Cuando tiene dos de estos huecos, después vamos a ver que es doblemente conexo. Y así. O sea que aunque tuviera esos huecos, de todas maneras se pueden conectar Z1 con Z2. Y si ahora hago que este conjunto sea abierto, pues todavía con más ganas todos los puntos que están ahí se pueden conectar. ¿De acuerdo? Y dentro del conjunto, ¿no? Cuando están con el... Cuando existe la frontera, habrá puntos frontera que una vecindad alrededor de ellos tendrá puntos fuera del conjunto. No queremos que eso pase, queremos que todos sean interiores. Esa es la razón. Bueno, borramos esto. No lo necesitamos más. Bueno, entonces, si ese es un conjunto abierto y además conexo, decimos que el conjunto es un dominio. Ese es un dominio en la variable compleja. Regiones. Un dominio con todos, algunos o ninguno de sus puntos fronteras se conoce como región. Entonces, una región es algo mucho más, vamos a decir, un concepto más amplio, ¿verdad? Porque un dominio con todos, alguno o ninguno de sus puntos fronteras, o sea, va desde el conjunto dominio abierto al cerrado y lo que está en medio o intermedio, ¿verdad? Entonces, un conjunto abierto es una región, un conjunto cerrado es una región. Conjuntos como, vean, un anillo, ¿verdad? Que no incluye el origen y es menor que ρ, disco perforado o vecindad excluyente de Z sub 0 abierta, o un disco perforado o vecindad excluyente de Z0 cerrado, o sea, es mixto esto, ¿verdad? También son regiones. Conjuntos acotados, esto todavía es un poquito más, es otra propiedad importante. Vamos a suponer que el conjunto S, en el plano complejo, si, para un conjunto de este tipo, dice, si existe un número real R mayúscula, ese número real puede ser muy grande, de tal manera que se exige que sea mayor que 0, pero además que podamos trazar una circunferencia centrada en el... Aquí tienes centrado en el origen, pero en realidad lo voy a extender esto
y tendríamos que decir que está centrada en ¿dónde? En Z sub 0, como en el dibujo, ¿no? Centrado en Z sub 0 y de radio R. Entonces, este radio de aquí es R. Ajá. Bueno. Y entonces, para cada Z para cada Z que pertenece a S, decimos que ese es un conjunto acotado. ¿Por qué? Porque todos los puntos que estén en S pueden ser encerrados, el mismo conjunto S puede ser encerrado por una vecindad centrada en Z sub 0, que incluye a todo el conjunto S. Observen que este Z sub 0 no precisamente está en el conjunto, pero todos los Z sí pertenecen a S, entonces cualquier Z que pertenece a S, ¿verdad? La distancia a Z sub 0 va a ser menor que R. ¿Qué significa? Pongan un punto aquí, Z sub 1. Z sub 1 pertenece a S, ¿no? La distancia de Z sub 1 a Z sub 0 es menor que R. La distancia de Z sub 1 a Z sub 0 es menor que R. Sí. Perfecto. Entonces, cumple con lo que me están pidiendo. Y Z pertenece a S. Entonces, en palabras más sencillas, quiero que el conjunto S del que estoy hablando, ya sea cerrado o abierto, conexo, por supuesto, se pueda acotar. Fíjense, vamos a unos ejemplos. Bueno, antes, los ejemplos vienen, déjenme ver, no. Ahorita vamos a hablar de aplicaciones simples de las matemáticas, pero de la variable compleja. Sí. Muy rápidamente vamos a hablar de eso. Pero antes me detengo aquí. Y hemos visto, los voy a renombrar otra vez, todos los numerales. ¿Qué son círculos? Discos. ¿Qué es un conjunto abierto? Ejemplos. Puntos frontera, anillos, dominios, regiones y conjuntos acotados. Eso es lo que vimos. Ustedes, por supuesto, si consultan el SIL 1.5, también lo van a ver y con más detalle, ¿no? Es importante que hayan hecho la lectura. Bueno, un último ejemplo. Vamos aquí a este conjunto, el conjunto D. Este conjunto D es acotado. Lo puedo encerrar en una vecindad. Lo puedo encerrar en un círculo, vamos, el conjunto D. No. No se puede, ¿verdad? Porque tanto sobre el eje vertical o el eje imaginario, voy hacia infinito arriba y hacia menos infinito abajo, ¿no? De manera que no lo puedo acotar. Perfecto, esa es la idea. Bien, algunas aplicaciones. Ustedes ya conocen las ecuaciones diferenciales lineales de orden n, por ejemplo aquí de orden 2. Sabemos que esas soluciones se encuentran, tiene dos tipos de soluciones, ¿no? La ecuación diferencial. La homogénea asociada, ¿verdad? Que se resuelve trabajando este polinomio asociado, polinomio auxiliar, en donde lo que primero busco es las raíces. Pero resulta que esas raíces, ¿verdad? Podrían ser complejas. ¿Por qué? Porque el discriminante b cuadrado menos 4ac es negativo. En ese caso, tengo dos soluciones complejas, m sub 1 y m sub 2, que son complejos conjugados. Y ahí vuelvo a señalar ese asunto importante y relevante aquí, que para el caso de raíces complejas, si una raíz es compleja, su complejo conjugado también lo es. Bueno, puedo expresar estas ecuaciones, estas soluciones complejas de la homogénea para encontrar las soluciones de la ecuación diferencial no homogénea, o sea, las soluciones particulares. Y cuando lo hago, utilizo el resultado de Euler, ¿verdad? E a la i teta igual a coseno de teta más i seno de teta, un resultado muy importante. Rehago la solución particular, que son dos soluciones en realidad,
Si es una ecuación de orden 2, tiene dos soluciones particulares y dos de la homogénea asociada. Bueno, estas soluciones que eran complejas planteadas en un principio se pueden transformar en soluciones reales. Pero lo que aquí es importante es que estas soluciones pasaron primero por los complejos antes de volverse reales. Bien, la transformada de Laplace es una operación, ¿verdad? En donde yo voy de los reales a los complejos. Cuando yo aplico la transformada de Laplace a una función, f de t, que está en los reales, se transforma en una función compleja, en S. Aquí señalé yo que e a la menos st es el kernel o núcleo. ¿Por qué? Porque hay muchas transformadas integrales. La de Laplace es una. ¿Y cómo distingo la transformada de Laplace de otras transformadas integrales? Pues porque el núcleo o kernel es e a la menos st. Ese e a la menos st es la que me va a llevar la función a los complejos. Porque S es un número complejo A más I beta. S es un número complejo A más I beta. Pero se expresa mejor así. Algebraicamente y operativamente es mejor, ¿no? Entonces la transformada de Laplace, ¿verdad? De f, esto de arriba es la transformada de Laplace de s si la integral existe, claro. Eso es algo que ustedes aprenden en el cálculo diferencial integral, ¿no? A ver si las integrales tienen un valor, ¿no? O sea, si existe la integral, si está acotada esa integral, ¿no? Bueno, el número S es un número complejo cuya parte real es lo suficientemente grande para ser convergente a la integral. Observen, la parte real, en otras palabras, podríamos decir que A más I beta, y esta A es lo suficientemente grande, y como aquí lleva un signo negativo, ¿verdad? Si yo le aplico exponencial a esto, observen lo que va a pasar. Esta no me importa tanto, pero esta sí, porque esta va a hacer que todo se vaya a cero, o sea, es lo que permite la convergencia, ¿ok? Y entre más grande sea A, pues esto, ¿cuál es la gráfica de E a la menos X? Es esta. Esto es E a la menos X. Entonces, conforme X es más grande, se va acercando a cero la función. Por eso, es importante que la parte real de la función, dice ahí, sea lo suficientemente grande para que toda la integral sea acotada, ¿no? Bueno, entonces la integral converge porque S en términos completos es muy grande, ¿no? Bueno, entonces voy de los reales, bajo la transformada, a los complejos. En los complejos me encuentro que es una ecuación algebraica que resuelvo y después utilizo la operación inversa, la transformada inversa de Laplace, y lo regreso a los reales y ya tengo la solución de la ecuación diferencial. ¿Ok? Bueno, entonces esa transformada de Laplace, ¿verdad? Dice la función y de t en los reales bajo la transformada de Laplace se traslada al espacio de los complejos en donde adquiere una forma de ecuación algebraica lineal, donde, por ejemplo, si y de t es una ecuación diferencial lineal, al aplicar la transformada de Laplace se transforma en y de s, que es una ecuación algebraica lineal en el conjunto de los números complejos. Recuerden, S es un número complejo. En los complejos se resuelve la ecuación algebraica. Una vez resuelta y de s, se puede volver al conjunto de los reales por medio de la inversa. Observen que la operación, la inversa de la transformada de Laplace, vean que es una integral compleja. Algo que vamos a aprender a hacer aquí. Una integral compleja. Aquí no hay un kernel porque e a la menos st, ¿verdad? Resulta que no tiene signo negativo, si se dan cuenta. Bien. Entonces no estamos hablando de que ese sea un kernel, ¿no? Aunque va a afectar, por supuesto, a FDS. Pero aquí la situación es que tengo intervalos de integración, ¿verdad? En los complejos. Denme un segundo.
Bien, seguimos, jóvenes. Entonces, bueno, la integral anterior se conoce como la fórmula de inversión o la inversa de la transformada de Laplace, ¿no? Simbólicamente se escribe así, ¿no? L a la menos 1 de f de s como función de t. Bueno, aquí yo les dejo un ejemplo que en realidad ya lo voy a narrar, pero ustedes lo pueden revisar. Es una ecuación diferencial no homogénea de grado 1, a la que le voy a aplicar la transformada, la resuelvo algebraicamente, la regreso con la transformada inversa, con la inversa de la transformada, y encuentro y de t como solución, ¿no? ¿Ok? Hasta ahí es esta parte de esta lección, ¿no? Preguntas, por favor. Si es que hay algún comentario. Bueno. Vamos a pasar a otro tema. Escucho. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Este archivo o estas notas nos las va a hacer llegar a nosotros en Classroom. Hoy ya les había dicho que las iba a subir, pero quería terminar esta parte. Ya acabé la lección. Cada que acabe una lección y se acabe la nota, la voy a subir. Ah, ok. Por ejemplo, ahorita, esta nota, ya tenemos que subirla, ¿verdad? A la clase. Ahorita, antes de irnos, me ocupo de subirla para que no suceda que digo que sí y no lo hago, ¿no? O sea, ahorita antes de irnos la voy a subir. Ahorita quiero ver un poquito más, si no es que hay otra pregunta sobre el tema, voy a pasar a otro, ¿verdad? A la introducción de la función. Dígame, joven. Profe, una pregunta aparte del tema. Cuando sube el archivo y nosotros lo leamos, si llegamos a encontrar una duda, ¿se la podemos preguntar por el Classroom o lo haríamos por la siguiente sesión? Pueden hacerlo mediante el Classroom. Yo creo que si en este momento le surge la duda y no espere, escriba para que yo pueda responderle. Y después, si la quiere volver a comentar porque no quedó claro o quiere ampliar, no su duda, sino ampliar el tema o su interés, pues entonces sí puede, lo plantea en la clase, ¿no? Pero yo creo que de entrada, si tiene la duda, escriba. Ok, gracias. Sí. Bien, entonces, denme un segundo, vamos a pasar a al siguiente tema. Estas notas son de OneNote y se convierten en PDFs y es lo que yo subo para ustedes. Entonces, aquí ya guardé en la carpeta del grupo 13M10 esta nota y en un ratito más la subo ya claro, ¿no? Ha habido un poco de dificultades en general en todas las redes de Internet. Me refiero a todo el servicio de Internet. No ha sido el más óptimo últimamente en ninguna empresa. Entonces, yo también he tenido algunas dificultades con la lentitud para subir algunas cosas, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a eso. Bien. Aquí vamos a empezar. Bien, denme un segundo. Aquí hay un tema nuevo, es el tema que estamos tratando hoy. Ustedes pueden buscarlo en el temario, es la unidad 1, que se refiere a funciones de variable compleja, ¿no? Funciones de variable compleja. Y dentro de este tema de funciones de variable compleja, debemos subir el material correspondiente a lo que acabamos de hacer. De hecho, lo voy a hacer de una vez porque si no, se me olvida. A ver si me deja hacerlo, porque creo que la bronca aquí es Internet. Normalmente cuando yo le daba aquí, la seleccionaba la primera, la subía, ¿no? Ahora ya no la quiere subir, ¿no? Entonces es un problemón aquí con mi Internet. Ajá, dame un segundo.
Listo, jóvenes, ya quedó aquí la publicación. Ahí está la nota de hoy, la que acabamos de terminar. ¿Ok? Paso a la siguiente. Muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, ahí la tienen. No hemos dejado tarea todavía. Hoy vamos a dejar unas 2 o 3 tareas. Depende de dónde lleguemos, ¿no? Bueno, vamos a introducirnos a lo que es la función de variable compleja. Para eso, ustedes deben leer las secciones 2.1 y 2.2 del SIG, de Introducción al Análisis Complejo. Leer las 2 lecciones. Más adelante les voy a hacer unos cuestionarios de esas lecciones. Los cuestionarios se hacen aquí en la clase y se resuelven en 10 minutos. O sea, si leíste, no debes tener problema para resolverlo porque son preguntas muy directas. Pero no se da más tiempo para que no puedan consultar con el libro, ¿no? Se trata de una lectura. Entonces, la lectura implica que ustedes, vamos, amplíen lo que las notas les están indicando, perdón, y preparen mejor su examen. Bien. Entonces, recordemos que es dominio y dominio de una función compleja son conceptos diferentes. Lo acabamos de ver. Entonces, vamos a hablar de la función de variable compleja. Y vamos a hablar de un dominio A de una función. Dice, cuando el dominio A de una función es un conjunto de números complejos Z, ¿sí? O sea, cuando hablamos ya de la función de variable compleja, se dice que f es una función de variable compleja. La imagen W de un número complejo Z es algún número complejo U más IB. Entonces, tengo un número Z, bajo la función f, se va a volver W, que es la imagen de Z bajo la función f. Entonces, Z bajo la función f es W y eso se escribe U, función de XY, y B, función de XY. Por supuesto, como es una función compleja, tiene parte real y parte imaginaria, ¿no? U es la parte real, B es la parte imaginaria. Directamente no puedo graficar W, ¿no? Tengo 4 variables involucradas, ¿no? Entonces no puedo. Pero para visualizar gráficamente esto, vamos a usar 2 planos. Aquí dice función, perdón. Función. Bueno, vamos a hablar de 2 planos, el plano Z y el plano W. En el plano Z hay un dominio D, donde está Z. Bajo la función f, o sea, f de z, encuentro W, que es la imagen de z bajo la función f, y ahí encuentro la imagen de W, ¿no? Y entonces ese plano le voy a llamar el plano W, donde el eje real es U y el eje imaginario es V, o V chica. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que todo punto Z igual a X más Y, bajo la función se transforma en U más IV, que deberíamos decir aquí está involucrado F, y bajo F se transforma en U más IV, o sea, esto es, voy de un par X, Y, bajo la función F, encuentra su imagen, y esa imagen será por los puntos o las coordenadas U, B. Bien. Si yo hiciera eso para cada uno de los puntos que tiene el dominio en el plano Z, lo que va a suceder es que bajo la función cada uno de esos puntos va a encontrar su imagen y va a trazar algo en el plano W, o sea, estaríamos mapeando, ¿verdad? Dice mapeo o transformación. Mapeo o transformación. Su primera tarea va a ser buscar en los textos que tenemos asignados para el curso, solamente en textos. Si buscan en otros textos que no sean los del curso, tienen que ser libros de texto o tienen que ser artículos de revistas científicas, nada más, para que digan qué cosa es el mapeo conforme. Entonces, vamos a poner tarea, mapeo conforme. Describir y buscar ejemplos. Ajá.
del mapeo conforme. La fecha límite, vamos a poner el otro viernes. Ok, ahí está. Está en el tema de funciones de variable compleja. ¿Correcto? Ahí está. Esta es su tarea. Primera tarea. Breve, ¿no? Pero con ejemplos. Bueno, seguimos. Vamos a tomar la función f, ahorita que aparezca en la pantalla, ¿ok? Una función f de z, que sea z cuadrado menos 4z. Z es un complejo, por supuesto. Vamos a expresarlo en la forma de w igual a f de z. Entonces, como z es x más y, sustituyo eso tanto en z cuadrada como en menos 4z, desarrollo cada una de ellas y las vuelvo a sustituir en la función f de z y finalmente encuentro que f de z es igual a ¿qué? A x cuadrada menos 4x menos y cuadrada más y 2xy menos 4y. Entonces ya puedo separar la parte real de la imaginaria. U es la parte real, B es la parte imaginaria. Antes de continuar, bueno, recordamos que la parte real de z es x, la parte imaginaria de z es y, que la parte real de f de z es u de x, y, y la parte imaginaria aquí tiene que ser im, no y nada más. La parte imaginaria de f de z es b de x, y. Antes de continuar, este desarrollo algebraico es como el de la variable real. ¿Alguien tendría duda de hacer esa sustitución de z en z cuadrada menos 4z y desarrollar? Es importante porque muchas de las operaciones del mapeo tienen que hacerse de esta manera. Observen, desarrollé x más y al cuadrado. Después menos 4z, también lo desarrollé. Lo sustituí y luego reagrupé. ¿Cómo es que reagrupo? Para distinguir parte real de parte imaginaria. Es muy sencillo, ¿no? Todo lo que esté multiplicado por i pertenece a la parte imaginaria y lo que no, a la parte real. Bueno, si no hay dudas, ahí tengo u y v. Ya las separé. Otra. O sea que ahora las imágenes, fíjense, las imágenes w van a depender de los valores de x y y. Para cada par xy, encuentro el par uv. ¿Se dan cuenta? Bajo la función, esto es lo que va a suceder. Por ejemplo, si x y y fueran 0, ¿qué pasaría? Digamos, x y y son 0. Bajo la función f, ¿qué encuentro? ¿Cuáles son u y v? ¿Cuál sería la pareja uv bajo la función? Sustituyo x igual a 0 y y igual a 0 en u y v, ¿y qué me da? 0 y 0. ¿Perdón? En ambas da 0. 0, 0, ¿verdad? O sea que la imagen del origen en el plano Z tiene imagen en el plano W, también el origen. No siempre va a ser así, ¿verdad? A ver, ¿cuánto tiene cuál es la imagen, perdón, bajo la función? De 1,1. ¿Serían las mismas? Uno. Hay que sustituir 1, x igual a 1 y y igual a 1 en u y v. No creo que sería menos 4. ¿Correcto? Ajá. Y en B sería Menos 2. menos 2. Correcto. Esa es la idea. El punto 1,1 en el plano Z tiene imagen menos 4, menos 2. Y el origen
tiene bajo Z una imagen también 0, 0. ¿Ok? Estos solo son dos ejemplos, ¿no? Se pueden hacer con todas las parejas X, Y, que pertenezcan, por supuesto, al dominio de la función. Bien. ¿Dudas? Así es como estamos mapeando, digamos, ¿no? De hecho, el mapeo tiene que ver con las ecuaciones paramétricas. Ahorita vamos a ver eso. Fíjense. Ejemplo 2. Encuentre la imagen de la línea parte real de Z igual a 1 bajo la transformación Z cuadrada. Entonces, vamos a hacer eso. W es igual a F de Z igual a Z cuadrada. Ahora Z es igual a X más Y. Parte real de Z es X, parte imaginaria de Z es Y. Ajá. La imagen va a ser U más I, B. Desarrollo X más Y. Encuentro cuál es la parte real, que es U, y la parte imaginaria, que es B. Ya la separo. Pero hay un detalle. La parte real de Z es X, pero a mí me dijeron que la parte real era igual a 1, entonces X va a ser igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Aquí me dijeron parte real de Z igual a 1. Y como la parte real de Z es X, pues X es igual a 1. Y entonces en estas ecuaciones que encontré antes, ahí mismo sustituyo X igual a 1 y entonces me va a quedar 1 menos Y cuadrada y 2Y. U igual a 1 menos Y cuadrada, B igual a 2Y. Estas son las ecuaciones paramétricas de una curva en el plano W. Tarea 2, hay que buscar qué son las ecuaciones paramétricas. Tarea 2. Ecuaciones paramétricas. Las ecuaciones paramétricas. Definir. Definición, mejor dicho. Definición de ecuaciones paramétricas y ejemplos. Ajá. También esta tarea, fecha límite, vamos a ponerle el otro viernes. Ajá. Ok. Ustedes deben buscar recomendaciones para buscar esta tarea. Perdón. Recomendaciones para buscar esta tarea, pues son los libros de cálculo vectorial. Cualquier libro de cálculo vectorial les da esa información. Por ejemplo, yo aquí escribí Larson, tomo 2. Larson de cálculo les da esa información. ¿Ok? Bueno, hasta ahí donde U es igual a 1 menos Y cuadrada y B igual a 2Y, esas son ecuaciones paramétricas de una curva en el plano W. ¿Cuál es el parámetro aquí? ¿Cuál es el parámetro en estas ecuaciones? Y. Yo doy un valor de Y y encuentro el par V. Otro valor de Y y encuentro el par UV. Y así. ¿De acuerdo? Bueno, pero para saber qué ecuación tiene en el plano W, pues es sencillo. Despejo el parámetro en B y lo sustituyo en U. Ajá, que es lo que hice aquí. Despejé el parámetro Y en B, lo sustituí en U en la siguiente y finalmente aquí, donde dice ahora despejamos B, lo hago porque B está en función de U en el plano W. Bueno, ahí está la función, esa que estoy señalando con la flecha roja. B es igual a la raíz de 4 menos 4U. ¿Qué cosa es eso? Bueno, ahí está el dibujo, ¿no? En el plano Z, la parte real de Z es igual a 1, o sea, X igual a 1. Ahí está, es una recta vertical. Bajo el mapeo Z cuadrada se volvió B igual a raíz de 4 menos 4U, que no es otra cosa que una parábola en el plano W. Entonces esta recta se mapea bajo Z cuadrada como una parábola, con vértice en 1, y mira hacia los negativos. Si yo quisiera mapear más rectas, esto es lo que encontraría en el plano W. Más parábolas, ¿sí? Ok, otro ejemplo. Bueno, hasta ahí. Dudas antes de continuar. Dudas.
Ajá. En este caso dio una parábola, ¿no? Pero puede dar otra cosa. Por ejemplo, ¿qué sería de la recta vertical bajo el mapeo z cuadrado? Habría que averiguarlo, ¿no? ¿Qué les da el mapeo parte imaginaria igual a 1 bajo el mapeo z cuadrada? ¿Qué daría? ¿Qué cosa sería? Bueno, seguimos. Dice aquí, encuentre la imagen de la recta y igual a x, o sea, la recta de 45 grados, ¿no? Ajá. Encuentre la imagen de la recta y igual a x bajo la transformación e a la z, o sea, bajo la exponencial compleja. Observen una cosa, que la exponencial compleja se puede escribir como z es igual a x más y, pues como e a la x más y. Pero como y es igual a x, puedo escribir e a la x más e a la ix. O sea, puedo separar por propiedades de los exponentes. Y vamos a recordar una cosa que es importante. Nosotros, el resultado de Euler, ¿no? E a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Una tarea opcional va a ser demostrar el resultado de Euler. Ese resultado se demuestra con series de Taylor. Y valdría un punto en el parcial. Este es opcional. Sería demostrar que la exponencial de e a la i, no tengo aquí teta, ¿verdad? Pero no tengo nada que se le parezca a eso, pero bueno. Lo escribo así, espero que... E a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Demostración con series de Taylor. Ajá. Las tareas se hacen a mano, jóvenes. Demostración con series de Taylor. ¿Ok? Esta no le voy a poner fecha límite, porque todavía no doy fecha de examen, pero cuando dé la fecha de examen le pondré un límite que sea 3 días antes del examen. ¿Ok? Entonces ahorita no tiene fecha límite. Ok, eso es opcional. Si ustedes quieren hacerlo y está bien, reciben un punto en el parcial. Si no quieren hacerlo, no es obligatorio. Seguimos. Bueno, tengo W igual a E a la X, E a la IX. Pero E a la IX, en lugar de teta pongan X, y entonces tengo coseno de X más y seno de X. Por E a la X. Y entonces ya tengo la parte real y la parte imaginaria. La parte real es E a la X coseno de X. La parte imaginaria es E a la X seno de X. La función compleja se define U más IV, ¿verdad? Y entonces expresamos, las dos funciones pueden despejarse y dejar a E a la X, ¿no? Los puedo despejar, igualo a E a la X, y ahora voy a poner a B en términos de U. B en términos de U es U por seno entre coseno, pero eso es tangente de X. Esta gráfica me da una espiral, pero fíjense, esta espiral se puede dibujar con este programa, Wolfram Alpha. Ajá. Wolfram Alpha es una versión para móviles de Wolfram Matemática para computadoras. No sé si alguno de ustedes usa Wolf o tiene su computadora Wolfram Alpha porque se los dio el Politécnico, porque se supone que el Politécnico es campus matemática. ¿Alguien está así en esa situación?
¿no? Bueno, es que la versión de escritorio pues es más completa, pero esta es bastante buena. Miren, si ustedes le piden aquí parametric plot, aquí escribí mal. Ajá. Si ustedes le piden parametric plot, que aún con errores ortográficos les va a dar lo que se parezca más. Me da las ecuaciones paramétricas de un círculo, coseno de U, seno de U. Ajá. Pero me da la oportunidad de que yo cambie las entradas, ¿no? Y yo puedo hacer eso. Y vamos a decir, por ejemplo, que cómo es mi función paramétrica, las ecuaciones paramétricas. Por eso es importante. E a la x coseno de x, e a la x seno de x. Vamos a escribirlas. La primera, en lugar, vamos a cambiarle todo. Exponencial de x, coseno de x. Y aquí, exponencial de x. En inglés tendremos que escribir el seno, que es sin, ¿verdad? Y vamos de 0 a 2pi. La variable es x. Se pueden incluir más variables, pero aquí no es necesario, solo una. Le damos go. Y ahí está. La que yo tengo graficada y pegada ahí en la nota, observen, es como que nada más una parte de la curva, ¿no? Pero es más grande. Ahí está. Si ustedes siguen trazando esto y le dan más, fui de 0 a 2pi, o sea, di una vuelta completa, pero si le pueden poner 100pi, se va a ir enredando, ¿no? Sobre sí mismo. Bien. Hay muchas gráficas que se pueden hacer con esto, nada más gráficas, ¿no? En tercera dimensión, campos vectoriales, hasta en tercera dimensión los campos vectoriales, resolver integrales, derivadas, ecuaciones diferenciales, transformada de funciones, o sea, de Laplace, de Fourier, transformada Z, series de Taylor, series de Fourier, series complejas, series de la variable Z, en fin. Muchísimas cosas se pueden hacer aquí. Y no es lo más completo, pero es muy versátil. Digamos que manejándolo bien, hace muchísimas de las funciones de una calculadora científica, de las versiones últimas, una Texas, salvo que aquí no se puede programar, aunque tengo mis dudas porque creo que se puede programar en el lenguaje de matemática que se parece muchísimo al C++. Bueno, no estoy seguro si aquí en la versión móvil se haga, nunca lo he intentado. Bueno, continuamos. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí hoy. Esta nota termina aquí porque luego voy a ver el punto infinito en el plano complejo el día lunes. Ya subí la nota, ya subí las tareas, ya tienen lectura que hacer, preguntas, comentarios, y si no, nos vemos el martes, jóvenes. Cualquier duda, por supuesto, escriban inmediatamente allá al Classroom para que pueda yo atenderlos. Profe, yo sí tengo una duda. Dígame. Bueno, en las tareas que nos dejó, también tenemos que poner ejemplos. Mi pregunta es, ¿cuántos? Ponga 2, por ejemplo. Quizá debía haber sido más ¿2? específico, tiene razón. Con 2 ejemplos está bien. Ok. Gracias. Sí. Recuerden a mano, ¿eh? Hagan su trabajo a mano y le toman foto. ¿Lo podemos subir en un archivo de Word o directamente en foto, maestro? Lo que quiero es que lo hagan a mano, entonces normalmente pues va a tener que ser foto, ¿verdad? A menos que lo escanee y lo ponga en PDF, pero si no hace eso, pues yo creo que va a tener que ser foto bien tomada, clara, vertical, que no esté chueca la foto, verifiquen que no salga chueca. Ajá. Si sale chueca, la bajan y la acomodan y la vuelven a subir. Pero a mano. ¿Sí está bien? Ok, gracias. Perfecto. Si no hay más preguntas, dudas.